Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Ya nos encontramos en la segunda jornada de Enexpro 2021, Ciudad, Energía e Infraestructura, principal encuentro exportador del país para los sectores de arquitectura, ingeniería, construcción, ciudades inteligentes, energías renovables no convencionales y eficiencia energética, que por segunda vez se realiza en modalidad 100% virtual. En nombre de ProChile, la Dirección General de Promoción de Exportaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Oficinas de Arquitectura, la Asociación de Ingenieros Consultores, la Asociación Chilena de Energía Solar y Fundación País Digital, las 5 instituciones privadas que han colaborado activamente para hacer posible este tremendo encuentro exportador, donde estaremos abordando con expertos nacionales y también internacionales, con casos prácticos, las temáticas que hoy día están influyendo en el quehacer y en los desafíos que tiene la industria de la construcción, la ingeniería, energía y ciudades inteligentes. Asimismo, destacamos especialmente la rueda de negocios virtual que reúne a 120 empresas de todo Chile y compradores también internacionales, potenciales socios estratégicos de 16 mercados internacionales. Y al igual que ayer, queremos invitarlos y darles un maravilloso y cariñoso saludo a todos quienes nos están escuchando a lo largo y ancho de nuestro país y por supuesto también a quienes nos acompañan desde el otro lado de las fronteras. Hay gente viéndonos desde Alemania, Argentina, Bolivia, México, India, Panamá, Venezuela y muchos países más. Así que un saludo para ellos también. Y a todos y a todos les damos la más cordial bienvenida al segundo día de Enexpro 2021. Y un poco de síntesis, les comentamos que ayer, martes, en la mañana, tuvimos la inauguración oficial con las palabras de bienvenida de Lorena Sepúlveda, ella directora nacional de ProChile, y la participación de las autoridades de las instituciones privadas sectoriales coorganizadoras de este Enexpro 2021. Asimismo, también escuchamos una inspiradora exposición de nuestro invitado internacional, Alfonso Vegara. Él es fundador y presidente de la Fundación Metrópoli, que nos habló acerca del tremendo desafío que tenemos a nivel global que nos impone hoy día el cambio y la necesidad de generar espacios públicos sostenibles que generen valor para todos sus habitantes. Escuchamos también un mensaje del ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, y por supuesto a sus reconocidos profesionales chilenos, públicos y privados, que abordaron el rol de la ciudad y vivienda y cómo éstas se reconfiguran para responder a esta nueva realidad post-pandemia y con las implicancias también que ha traído este cambio climático que nos azota y estamos viviendo día a día en todos nuestros países y lugares del mundo. La jornada de hoy tendrá un foco especial en la innovación, elemento que, como ustedes bien saben, es un factor clave en la productividad. Por eso hoy veremos un caso de éxito donde se evidencia cómo la construcción industrializada mejora toda la cadena de producción. Y para esto nos acompaña de forma virtual José Miguel Martavit, él es gerente general de la constructora Martavit y que hoy día nos va a presentar un caso de industrialización en Chile. Muy buenos días, José Miguel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Y hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, todo bien, gracias. Qué bueno, te dejo el escenario, es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, me invitaron a hacer una presentación de lo que hemos hecho como empresa. Quiero primero referirme, no sé si se ve la pantalla, el problema en Chile hoy día es que la construcción se construye en forma convencional, en forma tradicional, donde todo el proceso es en forma artesanal en la obra. Por lo tanto, el tema de la calidad es un tema complejo de controlar, porque obviamente al tener un proceso de construcción artesanal, no sabemos cómo ir controlando cada hito que se va generando en la construcción. Además de eso, hay que agregarle la dispersión de los trabajos en la construcción, al ser, por ejemplo, una población de viviendas donde hay muchas casas que controlar. El otro aspecto importante que va asociado es el tema climático, donde nosotros trabajamos en la zona sur de Chile, tenemos de los 12 meses casi 8 meses con lluvia, por lo tanto es un tema muy importante a considerar durante el proceso de construcción. La mano de obra no calificada es también un tema muy complejo en las obras,
porque en definitiva cada maestro que llega no tiene una certificación y básicamente uno va, en la medida que va avanzando la obra, va generando, digamos, si el maestro tiene la capacidad o no. Por lo tanto, el rendimiento de la construcción es poco medible en una construcción tradicional. Eh, Tal como lo dije recién, ahí están los puntos más claves, digamos, por qué hoy día la construcción en Chile es tan cara y lenta y con bajos controles de calidad. Otro de los puntos más importantes también es lo que se denomina hoy día el problema de los RCD, los residuos de la construcción y la demolición. En la construcción, más del 33% se generan desechos que van a botadero. De esos 33%, en el sector, en Chile, tenemos 56% que son de residuos sólidos, eh, y si vemos la distribución, por cada metro cuadrado construido, 0,3 metros cúbicos son de residuos, lo que no es muy importante. Si miramos en la distribución en el país y en la región de la Araucanía, lo que está pintado con segmentos son las áreas donde existen hoy día botaderos autorizados para los desechos de construcción. Si se fijan en la zona sur de Chile, donde nosotros trabajamos, solamente hay un vertedero autorizado que está en la zona de Biobío y de Ñuble, y todo el resto de las regiones no tienen vertedero autorizado, por lo tanto, todo el desecho de la construcción tiene que ser trasladado a esas ciudades, o si no va a botaderos no autorizados. La composición principal de los residuos eh, son, si se fijan ahí, residuos mezclados de la construcción, un 63%, vale decir, todo lo que sale de la construcción va a botadero. Y eso es un tema dramático en lo que está ocurriendo. Para eso está lo que se denomina la construcción cíclica y recirculando, cómo transformamos este problema en oportunidad. Si se fijan, ahí se ve, y ahí vemos un video Vivimos ahora en una ciudad que para que se crece y entienda. cambia constantemente. Hoy, el 87% de la población de nuestro país vive en ciudades. Al 2030, el país tendrá 3.500.000 más de habitantes, proyectándose 1.500.000 nuevos hogares a nivel nacional. El crecimiento de las ciudades impacta la extracción masiva de recursos naturales no renovables. La construcción es el mayor consumidor mundial de materias primas, utilizando 3 millones de toneladas al año y el 50% de la producción de acero, produciendo entre el 25 al 40% de las emisiones totales de carbono del mundo y genera el 35% de los residuos sólidos. Por cada metro cuadrado construido, se producen aproximadamente 0,30 metros cúbicos de residuos en la etapa de construcción, excluyendo la excavación. En Chile hemos construido un promedio de 10 millones de metros cuadrados al año en los últimos 26 años, y anualmente los residuos generados equivalen a 1,5 cerros Santa Lucía. Si en el año 2030 se proyecta construir 40 millones de metros cuadrados por año, los residuos de construcción equivaldrán a 5,2 cerros Santa Lucía por año, sin contar la demolición y escombros de desastres naturales. La industria ha trabajado bajo el modelo de producción lineal, donde se extrae, fabrica, utiliza y desecha. Sin embargo, surge la oportunidad de mirar el futuro de la construcción más sustentable hacia una economía circular. ¿Qué es economía circular? Es un modelo que se basa en los procesos propios de la naturaleza, donde todo aquello que no le sirve a un organismo es aprovechado por otro. Es un cambio de paradigma, pasar de una economía de extracción de recursos a una basada en servicios y nuevos modelos de negocio. ¿Cómo se aplican estos conceptos en la construcción? Desarrollar políticas públicas, normativas y reglamentos para implementar la economía circular en la construcción, incentivando innovación y nuevos modelos de negocios, modernizando el Estado, incorporando tecnologías e instrumentos que faciliten los procedimientos y la regulación, planificando el crecimiento de nuestras ciudades, que las licitaciones de los sectores público y privado consideren el impacto que tendrá la ejecución de las obras, el ciclo de vida de los materiales y del proyecto, que los proyectos optimicen los materiales, reduciendo pérdidas a través del diseño modular e industrializado, que los materiales de los edificios puedan ser valorizados, reutilizados y reciclados,
insertándolos en el ciclo de vida de un nuevo proyecto. Que la sustentabilidad y la productividad caminen de la mano. Menos residuos en obra hablan de un mejor desempeño y más productividad. Que los residuos de un proceso productivo se transformen en recursos para nuevos procesos. Integrando en forma temprana a todos los actores, capacitando a los trabajadores y prefabricando fuera del sitio, lograremos mayor eficiencia en los tiempos de construcción, lugares de trabajo más limpios, menos reprocesos en las obras y, por tanto, menos residuos y más productividad. Las nuevas generaciones están informadas y son ambientalmente educadas. Nuevos comportamientos en el consumo conducen a compras responsables y sustentables. La economía circular apunta a una mayor eficiencia económica, ambiental y social. Gestión sustentable de residuos en construcción. Una iniciativa del Convenio Interministerial. Bueno, si se fijan, es clave el concepto de la economía circular, y para eso nosotros hemos aplicado este concepto hace muchísimos años y se denomina la industrialización. Básicamente lo que hacemos es construir todo las viviendas y edificios en una planta industrial, tal como se fabrica un auto. Aquí se fabrica una vivienda en componentes que son trasladados a la obra. La gracia que tiene es que es un sistema constructivo con una línea de producción, con estaciones de trabajo que van generándose control de calidad en cada una de ellas, y de tal forma de que cuando se van a montar a terreno ya esté todo predefinido. Para eso es clave la parte previa, que es la definición del proyecto. Nosotros, como empresa industrializadora, partió el año 2006, es decir, hace 15 años, bajo la marca Canada House SPA, que es la que industrializa las viviendas y las comercializa. Básicamente, lo que hace esta empresa es generar, como digo yo, una especie de Lego que se monta en terreno, de tal forma de que todos los desechos son reutilizados en la planta, en un solo lugar, y donde efectivamente los desechos son mínimos porque se reutilizan otros productos. Si estuviéramos en la obra, esos desechos se pierden y deben ser llevados a botadero. Esa es la economía circular. ¿Por qué? Ahora viene la gran pregunta: ¿por qué industrializar en madera, que es en el caso nuestro, y no en acero como lo hacen otras empresas en Chile y el mundo? Lo vamos a explicar ahora. Chile firmó el Acuerdo de París que el año 2050 tengamos carbono neutral. Actualmente se producen 46 millones de toneladas de CO2, y si seguimos de la misma forma como estamos construyendo actualmente, ese déficit se va a aumentar a 86 millones de toneladas. Y la gracia que tiene el usar madera, lo vemos en la lámina siguiente, si se fijan, un metro cúbico de madera captura 1 tonelada de CO2. Y una casa de 60 metros cuadrados aproximadamente utiliza 5 metros cúbicos de madera, por lo tanto captura 5 toneladas de CO2. De esta forma estamos contribuyendo a mejorar el medio ambiente y a disminuir esta gran brecha que Chile tiene que llegar al año 2050 a carbono neutral. ¿Cómo se construye en Chile? Si se fijan, en madera estamos muy lejos. En total tenemos solo un 16% de lo que se construye en Chile en madera, después del hormigón, que es el que denomina la construcción en Chile. En casas de 2 pisos estamos mejor, tenemos un 20,8%, después, un 33,5%, y en edificación no residencial solo un 12,5%. Si miramos ahora, digamos, la materia prima, en Chile tenemos materia prima más de 8 millones de metros cúbicos por ser un país forestal, donde tenemos muchas plantaciones de pino radiata, que es el producto que se utiliza para la construcción. Por lo tanto, hoy día solamente al año 2017-2018 se utilizaban aproximadamente 500.000 metros cúbicos. Por lo tanto, tenemos mucho espacio todavía en la materia prima que disponemos para poder construir en madera. Y eso nos da una tremenda ventaja competitiva frente al resto de los países por tener la materia prima en Chile. Los usos que tiene la madera estructural, si se fijan, son para paneles, muros, vigas doble T, etc. La construcción industrializada en madera, ¿qué logra? El ahorro en plazos, si se fijan, es un tema clave, porque al tener una construcción industrializada que está previamente definido con un proyecto ya
muy bien estudiado, porque si no, no calzaría, no se lleva a terreno, se genera un ahorro significativo, entre 50 y 75% con respecto a la construcción tradicional. En calidad, sobre todo porque obviamente se hace en una planta donde se controla la estación de trabajo, ahorro de costos por la mayor eficiencia en los materiales y en el periodo de construcción, mayor seguridad, porque obviamente tenemos mucho menos desechos en obra y no se generan problemas, digamos, con el trabajo en sí, y la sustentabilidad que lo mencionaba recién, que la madera es clave para la sustentabilidad y más encima el tratamiento de los desechos. ¿Cómo se prepara la madera? Pasa por 5 pasos previos a poder utilizarla. Primero se dimensiona la madera, se seca, se impregna, se vuelve a secar y después se calibra para que finalmente pueda ser utilizado en la confección de un muro cuando entra a la planta. Una herramienta clave, digamos, es, lo explicaba recién, cómo logramos planificar la obra en forma previa. Para eso el proyecto tiene que estar muy bien estudiado para que efectivamente la obra tenga un gran éxito. Para eso disponemos de herramientas computacionales que son claves en esto. Hay varias herramientas. La que nosotros utilizamos se llama CADWORK, que es una herramienta internacional que permite hacer el despiece completo desde el diseño, de tal forma que cuando llegue a la planta ya está todo predefinido y se rearma con máquinas especiales ya previamente reseteadas con el sistema software que se llama CADWORK. ¿Cómo es el proceso? Primero se arman todos los paneles exteriores de la vivienda y esos son montados previamente en obra. Tenemos que tener hecho el radier para montar la vivienda. Si se fijan, después vienen todo lo que son los paneles interiores que se montan posteriormente, lo que llamamos paneles sanitarios, donde van las redes de agua listas desde la planta, probadas a presión y vacío, de tal forma que no se generen filtraciones posteriores cuando se construye la vivienda. En una construcción tradicional es prueba de error, porque en definitiva depende de la mano de obra no calificada que tengamos en terreno. Los muros de entrepiso, lo mismo, son industrializados con sus redes eléctricas. La cubierta, lo mismo, va toda la estructura de cubierta completa, con las cerchas, costanera y zinc alum que va a la parte superior. Todos los elementos constructivos de uniones que se generan tanto en el entrepiso como en los muros, con las instalaciones eléctricas, una vista general de cómo queda la vivienda al final del proceso, que lo vamos a ver en un video que es bastante gráfico, donde se puede apreciar cómo es el proceso constructivo. Ahí están todos los componentes que lleva el muro exterior, vale decir, va con todo listo, con su aislación térmica, con sus muros revestidos interior y exteriormente, las ventanas instaladas, marcos de puertas, terminaciones de ventanas y puertas, de tal forma que la construcción en obra sea solamente las terminaciones y no todo el proceso constructivo, que es la parte más difícil, que se hace todo en planta. Los muros interiores lo mismo, los paneles interiores se montan ya previamente armados desde la planta, las puertas y los marcos son de PVC, de esta forma evitamos las infiltraciones de viento en las viviendas, las puertas son metálicas con poliuretano inyectado interior, lo que le da un confort térmico fantástico, y el hecho de que las puertas sean prepintadas al horno como un auto permite, digamos, que sea una puerta muy sellada y muy, digamos, de muy buena calidad, y no trabaja con, sobre todo en el sur de Chile, que son los rayos ultravioleta que generan problemas con las pinturas. En este caso, como está prepintado al horno en una fábrica, no sufre como sufriría una pintura que se aplica en terreno. Ahí se ve en la planta, está la planta más todas las líneas de procesos, que son las que ayudan digamos, al proceso de montaje. Una vez que está terminado en la planta, el camión traslada 10 viviendas en un camión que se montan en 4 horas. Ahora vamos a pasar a ver el proceso de montaje. Si se fijan, ahí se ve cómo el chofer del camión es el que opera la grúa que monta las viviendas en el radial que está previamente definido. O sea, no hay otro operador que es el chofer del camión, que el que conoce el proceso y va montando las viviendas. Utiliza un joystick, igual que en los juegos de los niños, para ir montando los muros
que ya están previamente definidos desde la planta y obviamente con un proyecto definido, si no, no podría montarse en terreno, no calzaría con lo que está, el radial que ya está hecho anteriormente. La cubierta se arma in situ y se levanta como un sombrero que se le coloca a una persona y de esa forma aseguramos una calidad de primer nivel y ahorramos todo el problema de riesgo de caída de los trabajadores al trabajar, no trabajar en altura, sino que trabajar a nivel de piso. Ahí ya se ve una vivienda como queda terminada, si se fijan, en un estándar de primer nivel, con todo lo que corresponde, pero con un gran confort térmico, que es la gran gracia del sistema industrializado en madera, porque además, digamos, de todos los aspectos, tiene una aislación térmica sobre la norma, lo que permite un ahorro en calefacción para las personas importante, y eso ahorra al país en recursos que en el fondo casi todos los recursos son importados del petróleo, me refiero, y en este caso no es necesario que la gente que usa mucho parafina en el sur de Chile no tiene para qué comprar. Se hizo un estudio de la Corfo en el marco del proyecto Construye 2025 para, desde de nuestros proyectos con respecto al resto de los sistemas tradicionales. Si se fijan, en el caso de una casa de albañilería, una casa de madera como la nuestra y una casa de hormigón, en el caso nuestro solamente son 3,1 días hombres que se requieren versus 12,9 y 8,9 que es en el hormigón. En cuanto a horas hombre, son 120 horas hombre, 9 y hormigón son 32. Próximos desafíos que vienen en la construcción en madera, construcción en altura, que es uno de los grandes desafíos que vienen hacia adelante de poder construir edificios de sobre 5 pisos, hasta 8 pisos, 10 pisos en madera. El CERVI ha hecho algunas experiencias en el caso del proyecto que se hizo en Rancagua, que ahí se ve el proyecto ícono de Rancagua, icónico de Rancagua, de 6 pisos. Y ahora los invito a ver un video que refleja lo que hacemos como empresa en la industrialización. A lo largo de gran parte del cinturón de fuego del Pacífico se encuentra un territorio que sufre casi todos los grandes riesgos de la naturaleza. Chile, país de tsunamis, erupciones volcánicas, avalanchas y terremotos. América Noticias llegó a la zona cero de la catástrofe chilena. Estamos en la ciudad de... El aprendizaje ha costado caro a los gobiernos. Cada 5 o 10 años, un sismo de magnitud superior a 8 grados Richter sacude alguna región, destruyendo ciudades, carreteras, puertos y miles de viviendas. Chile está en vías de desarrollo y con mayor ingreso per cápita, lo que genera escasez de mano de obra calificada, incrementando los costos de construcción y afectando la calidad de las viviendas. Esto ha llevado a buscar soluciones ya probadas en países desarrollados, en base a la industrialización de viviendas, para dar respuesta a la demanda por materiales y soluciones innovadoras. Es el caso de Canada House, empresa perteneciente al holding Marta Vid, cuyas viviendas industrializadas, con madera tratada y lo último en tecnología, ha marcado tendencia. En esta planta se producen los muros que permiten proyectar una construcción de alto estándar mediante controles de calidad reforzados desde la propia fábrica. A través de un modelo en 3D, hoy es posible diseñar todo tipo de viviendas de acuerdo a las necesidades del usuario y emitir rápidamente un listado de materiales para la línea de fabricación de la planta Canada House. Ello no solo otorga flexibilidad al diseño arquitectónico, sino además garantiza el éxito a la hora de abordar programas masivos de vivienda con un significativo ahorro en los costos, al lograr tiempos de ejecución más reducidos que en la construcción tradicional. Con gran dedicación, los trabajadores de Canada House preparan los muros y sus terminaciones, que luego serán fácilmente montados en obra mediante un proceso mecanizado. De hecho,
Todas las redes de agua potable van incorporadas en los muros y se les realiza un estricto control de calidad probándolas a presión. Así, se despacha un kit de vivienda que contempla no solo los muros estructurales con todos sus revestimientos e instalaciones, sino además las paredes interiores, incluyendo puertas e instalaciones ya embutidas. El kit completo es transportado de una sola vez a la obra, donde podrá ser montado en 10 horas usando los planos e instrucciones. Esto permite independizar las obras de construcción de la urbanización del sitio con un significativo ahorro de tiempo. De hecho, la utilización de mano de obra en terreno disminuye a la mitad gracias a este sistema industrializado. La calidad de la madera y de los elementos, estructurales y no estructurales, aporta una gran ayuda al medio ambiente, al generar un ahorro significativo en calefacción. Lo más importante, el sistema industrializado garantiza un excelente comportamiento frente a movimientos sísmicos por su flexibilidad y menor peso. Así, Canadá House entrega una solución más rápida y expedita, pero también cumple con el anhelo de cada familia: tener una casa para toda la vida. Bueno, finalmente solo decir de que cuando tenemos dificultades como ha sido la pandemia, como lo dijo Einstein en su tiempo, tenemos que ser innovadores, tenemos que, frente a las crisis, no quedarnos detenidos, sino que innovar y generar, digamos, una forma de trabajar en forma distinta con los tiempos como se están dando. Y en este sentido, el hecho de tener un sistema industrializado nos ayudó muchísimo, porque en definitiva, en una faena de construcción, en vez de trabajar, por ejemplo, 12 personas, solamente tenían que trabajar 2 personas, por lo tanto existía el distanciamiento social necesario para que no se infectaran los trabajadores y pudimos lograr avanzar con las construcciones y poder entregar las viviendas tan anheladas por las familias que justamente estaban de allegados en sus viviendas y en definitiva logramos salir adelante justamente por el sistema industrializado. Eso es, muchas gracias. Un fuerte aplauso para José Miguel. Muchas gracias, José Miguel. Estábamos escuchando atentamente tu presentación y muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Y como bien mencionaba en un principio, la innovación hoy es un elemento clave de forma transversal en todos los rubros. La innovación ha demostrado cómo grandes ideas y proyectos pueden mejorar radicalmente los procesos y así los resultados. Pero, ¿cuáles son los estándares de innovación en Chile? ¿Cómo estamos posicionados a nivel mundial? ¿Cuál es el estatuto actual en cuanto a nuevos modelos constructivos en Chile? Y, por supuesto, ¿cómo esto puede ser un beneficio para nuestro país y jugar un papel clave para las empresas que hoy quieran externalizarle? De esto y muchísimo más van a estar hablando hoy día nuestro panel, que ya está instalado, va a estar sobre nuestro escenario. Está junto a nosotros Carolina Briones, ella es directora ejecutiva del Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción. Un aplauso para ella. También está hoy junto a nosotros José Sariego, el gerente de proyectos en Echeverría Izquierdo. Así que también un aplauso. Y también está junto a nosotros Francisco Costabal, director de la constructora EDC, que también le damos un fuerte aplauso. Y también, por supuesto, va a estar acompañándonos en este panel de forma remota José Miguel. Así que los dejo para que tengan ahí una muy buena conversación. Muchas gracias a todo el público que está aquí presente hoy día, siguiéndonos hoy. Y también, José Miguel, te saludamos desde la distancia. Nosotros aquí en el panel estamos presentes, llevamos ya unos minutos aquí conversando con el equipo. Y bueno, hoy día tenemos un tremendo tema que conversar. Muchas iniciativas se han llevado a cabo en Chile para que podamos promover la digitalización, la modernización de nuestra industria, pero hoy día sobre todo nos convoca el tema de la industrialización.
En ese sentido, qué mejor exposición que la que ha hecho José Miguel con estos videos que realmente nos impactan, darnos cuenta que esto está pasando en Chile y algo aún más importante, no solamente en el centro de Chile, que siempre nos critican porque estamos centralizados, sino que en las regiones, en el sur de Chile, y por eso agradecemos mucho a José Miguel. Pero también me gustaría, antes de pasar a hacer una pregunta a ti, José Miguel, me gustaría que conociéramos los casos desde el punto de vista de ustedes. José Sariego, tú como gerente de proyectos de Echeverría Izquierdo, nosotros sabemos que Echeverría Izquierdo es una de las empresas que tiene la innovación dentro del ADN de lo que ha sido la conformación de este grupo durante todos estos años. Si nos pudieses contar casos específicos en que se esté utilizando solución de construcción industrializada y los beneficios que les ha reportado a ustedes. Bueno, mira, nosotros partimos en Echeverría Izquierdo Inmobiliaria desarrollando proyectos con iniciativas de innovación hace bastante tiempo. Primero a una escala menor, como yo creo que parten todas las constructoras o inmobiliarias, y poco a poco fuimos probando en el camino a través de varios proyectos, no solo en un proyecto, sino que en varios proyectos, y avanzando en el nivel de desarrollo de las soluciones que estábamos implementando, hasta llegar hoy a tener, digamos, proyectos con desarrollos de iniciativas de innovación más grandes, un poco mayores, digamos, más arriesgadas, y que hemos seguido, digamos, probando y transitando en este largo camino, digamos, de años que nos ha, digamos, generado de todo tipo de experiencias buenas, malas, más o menos. Pero lo importante es que hemos perseverado en el camino de la innovación y hoy, digamos, quizás ya dando pasos un poquito mayores en alianzas y colaboraciones también externas que ha podido conseguir la empresa. O sea, quizás nos puedas contextualizar. Imagínate que en nuestra audiencia hay muchos aquí que quizás ya se han sumado al camino de la innovación, pero tienen que haber empresas inmobiliarias, constructoras profesionales que no han dado ese paso aún. Cuando tú dices, llevamos ya varios años incorporando innovación en nuestras obras, ¿con qué partieron? ¿Con escaleras prefabricadas? ¿Con elementos de hormigón prefabricado? Partimos dependiendo de los proyectos. Los proyectos de casas partimos, recuerdo el año 2010, con un proyecto que eran casas de ladrillo de 3 pisos, completamente de ladrillo, lo que en ese tiempo todavía se podía hacer, pero al cabo, digamos, de terminar ese proyecto nos dimos cuenta de que ya no se podía, digamos, los tiempos ya no daban y los costos tampoco daban para poder mantener, digamos, ese nivel de artesanía, digamos, en la construcción. Así que ya el proyecto siguiente ya empezamos a panelizar, digamos, ciertos elementos que nos permitieron avanzar y desarrollar más rápido los proyectos. En la parte de lo que son edificaciones en altura, o quizás no tan en altura, pero edificios, digamos, ahí, claro, partimos en un principio con algunos elementos prefabricados, como dices tú, como son las escaleras prefabricadas, y algunos otros elementos menores, y hoy día estamos desarrollando ya no prefabricación en paneles, sino que en algunos módulos, como pueden ser los baños prefabricados, que son recintos terminados completos, que vienen y se montan con equipos como grúa y cosas así, y otros elementos más también que estamos desarrollando, como pueden ser cocinas, tabiques prefabricados. Ese es un poco lo que se está haciendo hoy en Echeverría Izquierdo. Muchas gracias, José. Francisco Costaval, sabemos que tú eres socio de la constructora EDC, pero también eres miembro del Consejo de Productividad de la Cámara Chilena de Construcción. Y entendemos que desde ahí están apalancando fuertemente la industrialización porque han reportado ciertos beneficios. Quizás puedas compartir con nosotros qué es lo que ustedes detectan, cómo podría esto beneficiar al sector construcción. Exactamente, Carolina. Muchas gracias. Sin duda que la productividad en la construcción es para todos conocido, que ha estado estancada por muchísimos años. Por eso es que la Cámara Chilena formó este Consejo para la Productividad, de la cual José Miguel también es miembro. Y en este consejo nos basamos en
el estudio de productividad encargado por el gobierno, dirigido por Rafael Berguán, y después la Cámara contrató un estudio, a Matrix Consulting, que definió varias iniciativas, y entre ellas definimos 5 iniciativas, que le llamamos palanca, que pueden ayudarnos a mejorar la productividad. Y entre ellas, sin duda, que la industrialización es una fundamental. Y ahí vimos el caso de José Miguel, que todos quedamos maravillados de cómo ven esas casas, pero también es importante saber que la industrialización no es solamente tener cosas industrializadas, sino que tiene que haber un conjunto, tiene que haber un ecosistema que dirija, que permita la industrialización. Desde ahí el proyecto tiene que ser pensado tempranamente con conceptos de industrialización. Cuando ya hay que iniciar la obra ya se lanzó. O sea, ya tiene definida cómo hacerlo. En ese momento, buscarle soluciones alternativas que industrialicen distintos elementos ya es tardío. Entonces, el proyecto tiene que ser concebido tempranamente con una interacción entre proveedores, especialistas, empresas constructoras, diseñadores y, por supuesto, el dueño del proyecto, la inmobiliaria o quien lo encargue, para que este proyecto considere elementos industrializados. Porque si no, va mal, no, llega tarde. Entonces, eso es súper importante y para eso tiene que venir una definición previa. Al igual que la seguridad en las empresas constructoras, se requiere que los dueños de las empresas consideren la seguridad como un valor fundamental, también la productividad tiene que serlo. No podemos dejar la mejora de productividad a nivel de profesionales de obra, que van a dar lo mejor de sí, pero el riesgo es mucho. Por eso que tiene que venir definido por los dueños de la empresa. Y ahí vemos el caso de José Miguel, que así fue. Fue una idea de decir, aquí se va a hacer más eficiente, y hoy día vemos los logros. Después podremos ahí juntarnos con José Miguel para llorar las penas que en su momento fueron. ¿Te fijas? O sea, esto no es una cosa del día para otro. Exacto. Es interesante eso que dices, Francisco, porque muchas veces creemos que esto es una varita mágica, ¿verdad? Cuando hablamos de digitalización, de mejorar la productividad, de incorporar construcción industrializada a las obras, pero nosotros que estamos ahí en el día a día sabemos que no es una varita mágica, y quizás José Miguel nos pueda también transferir esas lecciones aprendidas. Nosotros nos imaginamos que hoy día los videos que tú desplegas, ¿verdad? Nos dejas a todos con la boca cerrada, pero tienen que haber habido muchos errores que tú puedas compartir con el público, que no repitamos, ¿verdad? Y esas lecciones de, oye, prueba y error, y ya hoy día tomamos el atajo, ¿verdad? Y hemos ido haciendo más eficientes nuestros procesos. José Miguel. Sí, mira, yo te diría que lo más complejo de todo esto es la resistencia al cambio. Ahí está la gran problemática en la construcción. Mucha gente dice, oye, si lo hemos hecho bien tantos años de esta forma, ¿por qué innovar y por qué cambiar? Y ahí incluyo desde el sector público, porque el sector público, como bien saben, es súper reticente al cambio. Por lo tanto, generar, digamos, un sistema como este fue como luchar contra un muro. Como decía Francisco recién, luchar realmente contra un muro, y después viene la resistencia de tu propia gente, también de los trabajadores. Imagínate que cuando armamos los primeros muros por ahí, por el año 2006, 2005, los maestros, que ellos supuestamente tienen toda la experiencia de muchos años, decían, jefe, se va a caer el muro, se va a desarmar. No, tengan paciencia, si va a funcionar. Entonces, había todo un proceso de convencimiento desde el cliente interno, como le llamamos nosotros, de nuestros trabajadores, para efectivamente concientizarlos que efectivamente este cambio era beneficioso. Entonces, en definitiva, también no podemos perder de vista, y eso es clave, el tema del medio ambiente. Hoy día, si no nos preocupamos de utilizar los materiales de buena forma y generamos una economía circular en reciclar los materiales, cada vez este país va a generar mucho más residuos, como lo mostraban en el video, y eso va a generar un problema serio a nivel país, a nivel mundial, porque efectivamente no hay vertedero que sea capaz de recibir todos los residuos de la construcción. Entonces, en definitiva, es clave poder reutilizar
en una planta todos los elementos. Tú vas a ver una obra nuestra y prácticamente no ves desechos botados en ningún lado porque todo eso queda en la planta y se recicla y se reutiliza en otros elementos constructivos. Entonces, creo que es fundamental transmitirle al resto de las empresas que es importante la innovación y como se decía recién, esta innovación tiene que partir de la génesis, de la definición del proyecto. No puedes pensar industrializar si no lo estudiaste a nivel del proyecto. Entonces, es una cadena de valor completa, desde que definamos el proyecto en forma industrializada y de esa forma armamos los componentes y los mandamos a industrializar y después se trasladan a obra previamente, tal como un Lego cuando arma un niño chico, un Lego ya está todo previamente estudiado, cuando se hizo el diseño del Lego, es lo mismo. La gracia es que además aquí tú logras, aparte de toda esta rapidez constructiva, mejora de calidad, tienes una mejora también en todo lo que es la aislación térmica, que también es un tema clave, sobre todo en las ciudades del sur de Chile, que están todas contaminadas por el uso de la leña como combustible, y el hecho, digamos, de consumir menos energía genera, digamos, también una menos contaminación atmosférica. Y justamente es lo que ha hecho los planes de contaminación que están aplicando y que hoy día básicamente se logra un mucho mejor estándar. Yo escuchaba recién el tema del ladrillo. La verdad es que el ladrillo ha ido quedando un poco de lado porque justamente por ese motivo, que térmicamente es súper ineficiente y además es un trabajo artesanal, ladrillo a ladrillo, pegar uno encima de otro. Por lo tanto, eso ha ido cambiando. Antiguamente casi todo se construía en ladrillo, hoy día prácticamente no se construye el ladrillo o se construye algunos muros divisorios interiores, pero no muros exteriores que generen, digamos, problemas de calefacción o de temperatura, digamos. Entonces, en definitiva, yo te diría que el gran problema es la resistencia al cambio digamos, de todas las instancias, público, cliente interno, cliente externo. A nosotros nos hizo un gran favor, y disculpen la palabra, para decirlo de alguna manera, los terremotos, porque en definitiva la gente se dio cuenta que la construcción industrializada en madera era mucho más dúctil en su comportamiento frente a un temblor, un terremoto, y una construcción en la albañilería que efectivamente fallaba, lo que ocurrió en muchas ciudades donde tuvimos los últimos terremotos. Entonces, en definitiva, a la pregunta es clave cómo logramos permear al resto que este es el camino a seguir en la industrialización. Yo me tomo de tu última frase, José Miguel, porque creo que de todos los que estamos aquí estamos en consenso, también lo dice el informe de Matrix al cual tú comentabas, Francisco, de que una de las importantes brechas es el capital humano, ¿verdad? Y siempre se habla del maestro en obra, pero también estamos en consenso que para lograr este cambio de paradigma, este cambio tiene que ser aguas arriba, ¿verdad? De esos tomadores de decisiones. Sin embargo, hoy día vemos, claro, casos específicos como Martavid y varias otras empresas que se han subido al carro de la industrialización, pero vemos un porcentaje importantísimo de empresas, de dueños de estas empresas, de accionistas de estos proyectos inmobiliarios que siguen con la preferencia de construir con modelos tradicionales de construcción. Me gustaría escucharlo cada uno de ustedes. ¿Cuál debiese ser el llamado desde Echeverría Izquierdo, desde el Consejo Productivo de la Cámara Chilena de Construcción, o tú, José Miguel, desde el sector que está movilizando que se masifique el uso de la madera aserrada estructural, industrializada acá en Chile? ¿Cuál sería el llamado que ustedes podrían darle a estos tomadores de decisiones más aguas arriba para que realmente se suban a este nuevo paradigma? Bueno, yo creo que es súper importante que se incentiven desarrollos de innovación internos en las empresas. No todas las empresas tienen la posibilidad de contratar una asesoría externa ni nada, pero sí todas tienen la posibilidad de, a través del conocimiento de su propia gente, de sus propios profesionales y dueños, generar iniciativas que tiendan a mejorar y a optimizar la producción de sus procesos constructivos. Y yo creo que por ahí parte en el fondo, por ahí parte y después de a poco esto se va encaminando, se va ordenando y llega un momento en que, bueno, en que quizás ya se requiere como una formalización más específica dentro de la empresa.
pero creo que lo primero es partir con las iniciativas propias de la gente que conoce el negocio, que conoce el producto que se desarrolla, y de ahí en adelante, digamos, generar este camino alentado principalmente por los dueños para continuar y durante los años ir mejorando cada año y perfeccionándose en ese sentido. Sin duda que la amenaza, ahí José Miguel hablaba de los terremotos, causan y obligan a repensar lo que hacemos y a usar los recursos siempre escasos de la mejor manera posible. Entonces son las amenazas y hoy día estamos frente a una amenaza. Veíamos la dificultad de tener distanciamiento social, pero hoy día también nos vemos enfrentados en la dificultad de conseguir mano de obra. Y entonces ahí es donde uno tiene que hacer el análisis y dice una mirada hacia el futuro. El futuro va a ser con más gente en las obras, en terreno, o menos gente en las obras. Entonces, vamos a estar de acuerdo, yo creo que todos, que en el futuro va a ser con menos gente en terreno, menos gente en las obras. Entonces, eso obliga a industrializar, a estandarizar, a pensar la obra de una manera distinta, a provocar la gestión del cambio en nuestros equipos, tanto en el diseño como en terreno. Entonces esto es un desembarco que ya se originó, y hay empresas que ya están desembarcando en la industrialización, porque ven que el futuro va a ser con menos mano de obra en terreno. Entonces, a esos tomadores de decisión la invitación es a hacer una planificación estratégica de cómo estamos abordando las obras, y los cambios no son de nada al todo. Son procesos paulatinos porque requieren una gestión del cambio, como decía José Miguel, y eso, la invitación es a comenzarlos hoy, no dejarlos, porque si no, puede que ya todos hayan desembarcado y nosotros sigamos mirando la playa y ver cómo los otros ya y podamos quedar fuera del mercado. José Miguel, tú estuviste en esta encrucijada hace 10 años atrás, al parecer, por lo que nos contabas. ¿Qué le dirías tú a tus pares, verdad, que tienen que hacer este salto? Y también preguntarte, aprovechar si te apoyas de otras metodologías, como el uso de la digitalización o de BIM, para hacer estos diseños industrializados y prefabricados que nos muestras. Sí, mira, yo me quedo con lo que dice Francisco respecto a el mensaje que hay que transmitir es que la industrialización vino para quedarse, y el que no se suba a este carro va a quedar fuera del mercado. Tan claro como eso, y te lo digo con conocimiento de causa, nosotros nos hemos dedicado a recorrer el mundo, hemos ido a todos los países, desarrollados y no desarrollados, viendo las tecnologías que se utilizan. Y la verdad es que lo que hemos visto es que si no se industrializa, quedas fuera de mercado porque no llegas a precio. Definitivamente tu producto no va a ser competitivo en el mercado. Por lo tanto, creo que es clave transmitir este mensaje digamos, a todos los pares o las constructoras inmobiliarias que todavía piensan que construyendo de forma tradicional van a lograr el objetivo. Hoy día lo estamos viviendo, mano de obra prácticamente está súper escasa, no hay mano de obra en Chile. Lamentablemente, todos los maestros que teníamos incluso están haciendo pololos, como se denomina, fuera de la construcción, y no tenemos gente, y las empresas que no tienen industrialización están prácticamente paradas sus obras. Es realmente dramático recorrer las obras, uno lo ve, en el caso nuestro, gracias a Dios, también se nos ha disminuido el personal, pero el hecho de llevar una vivienda industrializada nos genera, digamos, una mayor rapidez constructiva. Entonces, creo que el gran mensaje es ese, que la construcción industrializada vino para quedarse, y yo diría que la construcción industrializada va a avanzar mucho más allá, va a avanzar a elementos ya de tres dimensiones, vale decir, llevar ya una caja armada, como lo están haciendo en China hoy día, donde armas un edificio con especie de cajas de zapatos que se van montando una encima de otra y generas un edificio. Entonces, en definitiva, para allá va la cosa. Y la pregunta que tú me hacías del BIM, yo lo mencioné en la presentación, que seguramente no quedó muy claro. Hay dos formas de trabajar. En el caso nuestro, nosotros trabajamos con un sistema BIM, pero que se llama CADWork, que es digamos, un software especializado en construcción en madera, que es lo mismo que un BIM, pero te entrega todo el despiece de los elementos constructivos en madera. Por lo tanto, tú sacas
digamos, como producto este software, después que diseña toda la vivienda, te entrega el listado de materiales en madera, de tal forma que tú se lo mandas al proveedor directamente desde el software, y es un proceso muy rápido, y él te manda las medidas, digamos, listas al sistema constructivo de la planta. Entonces, creo que para allá va la cosa, Francisco lo mencionó, el tema de la definición previa del proyecto es la base de esto. Si no tenemos una definición previa y empezamos en el proceso constructivo a pensar a modificar el proyecto, va a ser un fracaso. Esto tiene que ser pensado desde el inicio. Entonces, pienso, digamos, de que es clave transmitir ese mensaje, que el proyecto de industrialización en el mundo, en la construcción, vino para quedarse, no va a ser algo pasajero. Ahora se vio mucho más beneficiado por el tema de la pandemia, por decirlo de alguna manera, porque obviamente el distanciamiento social era mucho mayor que una construcción tradicional. Sí, me encantaría escuchar también la experiencia que has tenido tú, José Sarío. Si es que han habido ciertos cambios en la metodología en que uno usualmente llevaba los proyectos, esto de que se integra la planificación temprana que nos decía Francisco, o si ya están implementando BIM para también potenciar la industrialización de sus proyectos, José. Sí, estamos implementando la metodología BIM hace bastante tiempo, pero este último tiempo ya de una manera más estructurada, en el fondo, más común para cada proyecto, con cierto esquema, digamos, de requerimientos necesarios para el proyecto, que puede ser no solo la modelación, la integración de especialidades, la coordinación de especialidades, sino que también ubicación de ciertas partidas importantes dentro del proceso constructivo. Así que es una herramienta súper potente que, digamos, no es solo para coordinar especialidades, sino que tiene una amplia gama de bondades, llamémoslo. También se puede programar, se puede ver, se puede, digamos, desarrollar una construcción virtual del proyecto. Así que, de todas maneras, es una herramienta súper recomendable y que nosotros estamos usando en todos nuestros proyectos. La mano de la industrialización. De todas maneras. Y desde ese punto de vista, Francisco, el Consejo de Productividad de la Cámara, me imagino que esto de fomentar la industrialización también tiene que ir de la mano de esta planificación temprana, de la digitalización. ¿Hay medidas, acciones específicas que acompañan este ecosistema de fomento de la industrialización? Claro, sin duda, porque un poco vuelvo a lo dicho anteriormente, la industrialización tiene que ser pensada previamente, o sea, y ahí la integración temprana, el trabajo de los especialistas, un proveedor de elementos industrializados a nivel de diseño del proyecto, sin duda que va a garantizar que esa industrialización se lleve correctamente y que tenga buen éxito. Y ahí, a mi modo de ver, el BIM es la plataforma que al final es la gran base de datos de un proyecto de construcción, al cual se integran, como decía José, o sea, después salen muchos subproductos, cubicaciones, materiales, la misma planificación, la secuencia constructiva, muchísimas cosas, y después inclusive queda el modelo para la administración de la postventa. Entonces, es un ecosistema, son muchas palancas que hay que ir moviendo en pro de la productividad, valga la redundancia, pero si movemos una sola, no sacamos. Entonces, si usar, por ejemplo, fierro prearmado en una obra de hormigón, no es juntarse con el subcontratista de colocación de enferradura y decirle, oye, este proyecto va a ser con elementos prearmados. No, tiene que haber una gestión del cambio, tiene que haber una explicación, y eso hay que hacerlo de manera temprana con quién va a instalarlo, porque ese elemento ya pasa a ser esa obra pasa a ser una secuencia de montaje, no es de armado en la obra. Entonces hay un cambio de mentalidad que no se soluciona con una charla inicial de 15 minutos, no, hay que reunir el equipo, decirle, mira, esto está planificado, esto se pensó así. Entonces, cuando uno ve que esto fue pensado de esta manera, ya ahí todos se empiezan a sumar. Esta obra no la vamos a hacer como la hemos hecho en las anteriores, sino que es distinta. Entonces, por eso es que eso no puede dejarse a que sea el equipo de obra el que lo va a resolver. No, tiene que haber, como decía José, un equipo de innovación, el que
hay que ponerle un poquito de bombo a esto, ¿te fijas? O sea, porque si no, se va a hacer igual como se hacía antes y al final va a quedar como que fue una mala experiencia. No, ¿sabes qué? Esto no sirve. Y al final echamos por tierra la gran mejora que provoca la industrialización por una mala gestión del cambio, como decía José Miguel. Claro, o sea, esto requiere de que pasemos de este modelo de trabajar en silos, ¿verdad?, de forma fragmentada, que cada especialista resuelve su caja, ¿verdad?, a que trabajemos de forma coordinada, por lo que lo escuché a usted, de forma anticipada también, desde un inicio, formalizar estas reuniones de coordinación donde se conozca el proyecto, incluso antes de pasarle toda la responsabilidad a la constructora, ¿verdad? También me gustaría que si pensamos en el cliente final, ¿verdad? Porque estamos muy inmersos en nosotros, los especialistas de la construcción, pero en cuanto al cliente final, aquí hay un cambio de paradigma y un cambio cultural que sin duda tiene que tener cierta resistencia. A nosotros nos enseñaron de muy chico a que entráramos a una casa, golpeáramos, viéramos el muro, y si era un muro de material sólido, sabíamos que nuestra casa iba a perdurar en el tiempo, iba a ser sismo resistente, ¿verdad? Incluso los temas de fuego. Entonces, nos educaron desde chicos así. Entonces, hoy día, ¿qué pasa con José Miguel, con tus clientes? Cuando entran a estas viviendas, ¿verdad?, golpean estos muros y lo que sienten, ¿verdad?, es una construcción en madera. Perdonen que les diga la realidad, pero es una construcción en madera que muchas veces se asocia a una construcción más precaria o una segunda vivienda, o incluso a el concepto prefabricado, que hasta hace muy poco también siempre estaba asociado a mala calidad. Entonces, ¿cómo ha sido, por la experiencia de ustedes tres en sus diferentes ámbitos y empresas, esa recepción por parte del cliente? ¿Hay una buena recepción? ¿Sigue habiendo resistencia? ¿Tenemos que también capacitarlos, culturizarlos a ellos? Quizás, José Miguel, tú nos puedas partir contando, veíamos en tu video cómo esta familia subía estas escaleras, se les veía felices, pero realmente en el día a día, ¿cómo ha sido la recepción de estos proyectos de la Casa Canada House? O sea, sin duda, digamos, el proceso ha sido un proceso paulatino, y como le dije hace unos minutos atrás, los terremotos nos han ayudado de alguna manera, porque en definitiva eh, las familias se dieron cuenta que una casa de albañilería, que es lo sólido que tú mencionabas, al golpearlo, se trizó completo, se fisuraron completo, se vinieron muros abajo, y una casa de madera, que es un material dúctil, digamos, se movió con el terremoto, con el temblor, pero quedó ahí mismo. Y no ha sido una casa de hormigón, perdón, de albañilería o de hormigón liviano, que al ser un material frágil se fisuró completo. Entonces, por ejemplo, incluso en el norte de Chile se construyen con bloques de cemento, peor todavía, más problemas hubieron. Entonces, en definitiva, eso ha ido paulatinamente cambiando, las familias han ido entendiendo el cambio que significa de paradigma de trabajar y construir una casa en madera que una casa de hormigón o de albañilería. Y además agrégale a eso el tema térmico. Nosotros le hemos demostrado, hemos hecho testeos en las viviendas nuestras, cuánto es lo que se ahorra en calefacción una familia mensualmente. Y es realmente increíble, casi un 50% de la calefacción que se usa en una casa tradicional, digamos, se ahorra en una casa de madera con toda la instalación térmica, digamos, que corresponde. Entonces, en definitiva, el cambio viene y ha ido generándose paulatinamente. Quisiera comentarte también que en los países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, en Europa, y en Canadá, sobre todo en Estados Unidos, casi el 90% de las viviendas se construyen en madera. 90%. País desarrollado. ¿Y es por qué? Porque justamente el confort térmico que tiene la madera cuando tienes un gradiente de temperatura con menos 30 grados bajo cero, obviamente el tema energético es clave. Entonces, hoy día yo me siento tremendamente orgulloso de una empresa chilena que se llama Tecnofast, que aprovecho de saludarlos. Ellos fueron capaces de incorporar este modelo parecido al nuestro, y hoy día ellos compraron una empresa en Estados Unidos para seguir industrializando en Estados Unidos. Entonces, creo que esto es un tema tremendamente importante de lo que viene por delante para Chile, porque la gente y el cliente final ha entendido de que el confort térmico y la calidad de la vivienda depende de su comportamiento, tanto para terremotos como energético. Y esa es la gran clave que viene hacia adelante.
Gracias, José Miguel. Quizás, José Sariego, también nos puedas contar. Hablábamos antes de partir con este conversatorio que ustedes ya tienen proyectos aquí en el centro de Santiago en que han instalado estos elementos prefabricados. ¿Cómo ha sido la recepción del público? Mira, nosotros al principio teníamos como tenemos la posibilidad de tener, o en ese momento teníamos una empresa constructora que era del mismo grupo. Desarrollamos en un trabajo colaborativo una serie de medidas de innovación y a nosotros como inmobiliaria nos preocupaba que fueran muchas medidas de innovación constructiva, que tuviéramos en el fondo y no tuviéramos medidas de innovación por el lado inmobiliario que fueran como más perceptibles para el cliente. Después yo creo que eso, claro, quizás fue un error de interpretación, porque las medidas de iniciativas de prefabricación de la parte de construcción, si bien no tienen como una percepción tan directa a los clientes, sí mejoran, por ejemplo, calidades de terminación de algunos elementos que terminan siendo también un beneficio hacia el cliente. Entonces, diferenciábamos un poco las iniciativas de innovación que tenían que ver como por la parte constructiva, como podría ser una escalera prefabricada, con las iniciativas de innovación que tenían que ver como más orientados en lo inmobiliario o más comerciales, como podrían ser centrales de agua caliente eléctricas o cargadores para automóviles eléctricos u otras cosas. Pero al final creo que todo apunta un poco a lo mismo, no solo a mejorar la productividad, sino que a entregar un producto de mejor calidad a los usuarios. Y en ese sentido, a nosotros la experiencia ha sido en general favorable. Mucha gente no se ha dado cuenta de que, por ejemplo, los baños de sus departamentos eran completamente prefabricados, era una caja que venía terminada completa, que se instaló en la obra gruesa y que no se abrió hasta poco menos que entregarle el departamento al usuario o al propietario. Entonces muchos no se dan cuenta, pero sí uno como empresa se da cuenta de que hay beneficios porque hay mejor terminación, hay un nivel de postventa bastante menor. Entonces, José, en ese sentido... ¿Ha bajado el requerimiento de postventa o el industrializar los baños o las cocinas ha levantado más? Ha mejorado, ha disminuido la cantidad de requerimientos, sobre todo en esos recintos específicos. Y como te digo, o sea, yo creo que al final termina por un lado o por otro mejorando el producto y en definitiva un poco la calidad de vida de los usuarios de los departamentos o de las casas. Excelente. Ya para ir terminando me gustaría comentar también que efectivamente en Chile tenemos un ecosistema que está favoreciendo y permitiendo todas estas innovaciones, ¿verdad? Por un lado tenemos a la Cámara Chilena de la Construcción con estos comités, con un comité de innovación que cada vez agarra más fuerza, está el Consejo de Construcción Industrializada también que promueve mucho la industrialización. Por otra parte vemos desde el sector público cómo ya hay un acercamiento por parte de MIMBU. Yo me imagino que ahí José Miguel tal vez también ha trabajado cercanamente por un interés de MIMBU en actualizar su normativa. Sabemos que todavía hay bastante camino que andar, pero sí reconocemos que desde el sector público, desde Corfo, ¿verdad? Trabajando de la mano con el Construye 2025, que ha promovido muchas de estas iniciativas, y hoy día también de la mano de la academia, que poco a poco empiezan a incorporar más el aprendizaje de estos conocimientos, tanto para la mano de obra técnica, pero también para los profesionales. Dentro de todo este ecosistema que está bastante vibrante en Chile, vemos todo el tiempo con seminarios ejecutados desde aquí mismo, organizados por la Cámara. ¿Qué más, qué nos falta hacer específico que nos dijeran? ¿Saben qué? Desde mañana hay que incentivar, hay que ponerle más hincapié a esto. Me imagino que el tema de la normativa es algo que todavía falta mucho por hacer, José Miguel, para fomentar el desarrollo de la masificación de la madera, pero también, Francisco, desde el Consejo, la verdad es que quisiera que fuese un espacio abierto y que cada uno comentara qué cosas sabe el Consejo que tenemos que ya ponerle el incentivo hoy día, ahora, para que esto logre llegar a cada esquina y sector del país. Tú bien decías, Carolina, sin duda ya empiezan a aparecer elementos, buena experiencia, casos de éxito
en todo ámbito que va mejorando la productividad. Sin duda que requiere innovar. Y para eso hay que saltar. Hay que saltar. No, llega un momento en que estamos viendo que el mundo está complejo y es el momento de hacer cambios. Y eso significa correr riesgo, obviamente, todo cambio tiene un riesgo, pero que es un riesgo que ya vemos que, como decías tú, la academia, casos de éxito, todo el mundo va diciendo que para allá va. Entonces, pasa por una voluntad, pasa por un ir a innovar, pasa por una decisión de manera inteligente, planificada, pidiendo ayuda, como decía José Miguel, mirando afuera, pero ya los casos están. Entonces, aquí en Chile solo, en mi opinión, es ir. ¿Te fijas? Ir, querer, lanzarse, y no tiene que ser el todo por nada, sino que pueden ser pequeños y después van a ir viendo cómo esas pequeñas cosas que fueron al final más productivas, más eficientes, su varianza también es menor, su variación con respecto al presupuesto y con respecto al plazo, y con respecto a lo que tú decías anteriormente, con respecto a la calidad. Si podemos comprar, qué sé yo, una tablet, para no a ninguna marca, si compramos una tablet, abrimos esa caja de la tablet y les puedo apostar que el sticker de la marca va a estar puesto exactamente en las 100 cajas que abramos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque es un proceso industrializado. Hacia allá queremos apuntar con la edificación. Sin duda que hay un proceso, un largo proceso. Y cuesta, hoy día cuesta. Vemos propietarios jóvenes que vienen con esa mentalidad de que no entienden esto de que la construcción es algo artesanal. Bueno, eso va de salida. Todavía nos queda un tiempo en que sí, vamos a seguir haciendo las cosas artesanales, pero ya la industrialización va tomando camino y ahí ya llegó para quedarse. Sí. José Sariego, para ir cerrando, ¿qué crees tú que falta y que le podríamos decir a la industria, esto hay que hacerlo? Yo creo que falta avanzar un poco en la parte normativa, fomentar un poco desarrollo que tengan que ver con industrialización. Y en ese sentido hay muy buenos desarrollos que se están haciendo ahora, como son, por ejemplo, el parque de innovación CETEC orgullo propio, que están desarrollando, que es súper importante. Yo creo que va a ir gente del ministerio seguramente a ver cómo se están dando estas nuevas soluciones y ojalá implementando eso al final en la normativa que es la que termina, digamos, mandando y ordenando lo que nosotros tenemos que construir y vender en el mercado. Sí. Ahí me paso del lado de los invitados al conversatorio, porque junto con José Sariego y ProLab de Echeverría Izquierdo estamos desarrollando un proyecto de innovación en el Parque de Innovación CETEC, al cual dejo invitado ya a José Miguel y Francisco. Queremos desarrollar Echeverría Izquierdo, el CETEC, Baumax, el edificio de hormigón prefabricado con mayor altura en Chile. Ahí el desafío está puesto con 12 pisos y en madera. José Miguel, queremos trabajar, vamos a hacer una alianza junto con E2E para ojalá llegar a 6 pisos y esos que sean proyectos ejemplificadores que puedan actualizar la normativa. Esperamos con eso también, José Miguel, poder apalancar, apoyar todo lo que haces tú hoy día con viviendas de 2 pisos. ¿Cuál es tu desafío a futuro? ¿Hacia dónde va a crecer Martavit con sus construcciones? ¿Hacia dónde estás estresando a la industria desde promover, ¿verdad?, la madera como construcción industrializada en Chile? Sí, yo me quedé con el punto anterior, quería responderte esa la pregunta, ¿qué hacer? Y yo te diría que el tema normativo es clave, de no dejarlo, digamos, de poder trabajarlo. El segundo aspecto es el tema de los fabricantes de materiales de construcción que se unan a esta gran encrucijada que es el tema de la industrialización y, y finalmente es el tema de la academia. Creo que las universidades han estado bastante lejanas de todo lo que es la industrialización. Hoy día salen los profesionales de las universidades y prácticamente no saben nada de industrialización, solamente saben de lo típico de construcción tradicional, tanto me refiero a arquitectos y constructores. Por lo tanto, creo que es importante que la academia se sume a todo lo que es la innovación en industrialización, formando, no sé, ramos especiales o que se unan, digamos, al desarrollo con la Cámara o con otras instituciones, de tal forma de que efectivamente generar, digamos, un aprendizaje más temprano
más temprana en los jóvenes y no que en las empresas recién tengan que empaparse y aprender de lo que es la industrialización. Y respecto a los grandes desafíos, como te decía, nosotros estamos hoy día pensando justamente en partir con un proyecto de mediana altura. Estamos hoy día hasta 3 pisos y pensamos seguir subiendo, pero básicamente la idea es ir mirando un poco lo que están haciendo, que bueno, el proyecto que están ustedes, creo que es importantísimo ir viendo las innovaciones que se están haciendo. Así que gracias por la invitación y ahí vamos a estar. Desde ya quedan todos invitados al parque y también comentarte, José Miguel, que desde CETEC hemos ayudado al CCI para crear una matriz de roles de construcción industrializada para poder poco a poco fomentar que se enseñe efectivamente las carreras técnicas y profesionales, industrialización desde etapas tempranas. Yo que soy arquitecta te debo confesar, nosotros no sabemos proyectar con soluciones industrializadas ni en madera, ni en hormigón, ni en acero industrializado. Entonces hay una brecha ahí importante. Ha sido una excelente conversación hoy día, también ver que estamos desarrollando muchas cosas que están acelerando este tema de industrialización en nuestro sector y les quisiera agradecer a todos esta instancia y también a ProChile y a la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias. Le damos un tremendo aplauso a este increíble panel de conversación, muy interesante todo lo que mencionaron y agradecemos también a ustedes que nos acompañaron y fueron partícipes de esta tremenda conversación. Así que vamos avanzando, ya nos vamos a empezar a despedir y les recordamos que a las 10:30, en unos minutos más, vamos a estar esperándolos para el segundo panel del día, donde tendremos un conversatorio sobre proyectos comunitarios. Así que ahí los vamos a estar esperando. Muchas gracias por su participación el día de hoy y que tengan un muy buen día.